espero que estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar en este tema. Digo hoy porque esto es, ni siquiera se sabe cuándo va a salir. Generalmente todos los miércoles, pero bueno, nada. A veces cumplo con ese compromiso, la mayoría de las veces. A veces no se puede. Pero bueno, vamos a hablar de el asunto este de Austin. Ya yo mencioné un poquito a Austin en otros vídeos. Cómo hacer cosas con palabras. Ese es el tema en cuestión. Y bueno, esperando que esté bien del otro lado, que todo esté perfectamente normal. Perfectamente normal, todo es perfectible, todo puede mejorar. Todo puede mejorar. Y todo va a mejorar eventualmente. Bueno, dicho esto, ¿cómo hacer cosas con palabras? ¿Cómo hacer cosas con palabras? Y esto, como les decía, es de Austin. Ya les voy a hablar un poquito aquí, tengo unas referencias también aquí. El libro es originalmente en inglés, ¿sí? El título original es How to do things with words. Cómo hacer cosas con palabras. Es una obra de John Lawson Austin, que él la publicó, no él, porque fue post-mortem que publicaron su obra. Por cierto, estuve revisando y murió muy joven, Austin. Murió a los 48 años, más o menos, de cáncer de pulmón, porque fumaba. La gente fumaba mucho, creo que más que ahora, en otra época, ¿no? Ya el cigarrillo y todo lo que es el, esa euforia y propaganda positiva que le daban, ya definitivamente no es lo que está ocurriendo. Pero lo que sí está ocurriendo es que la gente sigue muriendo por vicios. El cigarrillo, uno de ellos, creo que no tanto como en otro tiempo. Pero bueno, dicho esto, y viendo que murió joven, su obra fue continuada por otro que también lo vamos a nombrar dentro de un rato, el sucesor más fiel a Austin es John Searle. Y bueno, pero vamos a hablar de Austin y su obra post-morte, así es que se dice, ¿no? Sí, póstuma. Posterior a morir, publicaron su obra. Que su obra no la recogió él en un libro propiamente, sino que fue producto de unas conferencias que él dio en la Universidad de Harvard. Las conferencias de William James se recopilaron en este libro. Él allí habla, y fue allí donde él, pionero de esta teoría de los actos del habla, que queda enmarcada en la pragmática lingüística o en la lingüística pragmática, da igual. Y la filosofía del lenguaje contemporánea, empezando por, no sé si empezando, pero por lo menos uno de los más destacados es Ludwig Wittgenstein. Este libro está publicado tipo ensayo y encierra mucha información importante relacionada a antecesores, como por ejemplo, hay que decir también la influencia. No sé si un antecesor de su obra per se, digo de sus conferencias o de su ideología, la de Austin, pero sin lugar a duda está allí muy a la vista la influencia, o por lo menos la presencia en cuanto a las caracterizaciones. Hablo de el imperativo categórico kantiano y todo lo que pudiera derivarse de él hasta cierto grado, pero sobre todo de Ludwig Wittgenstein. De por ahí viene esto. Hay otros estudiosos como Emily Bernstein, Karl Burner o Burler, Roman Jacobson, Charles Berlin y Broislaw
Malinowski y bueno, claro, Ludwig Wittgenstein, que ya lo nombré varias veces. Este método de trabajo innovador didáctico de Austin, que vamos a apreciar por qué, tiene que ver con los actos del aula, pero con algunos aspectos que hoy nos sonarán muy familiares en lingüística, sobre todo para quienes hacen estudios de lingüística, pero ya vamos a ver que esto es importante para todos en la medida de que todos hablamos, de modo que estamos relacionados con esto, la mayoría de nosotros no tan consciente. Esto está muy dado a la cuando uno tiene conciencia del lenguaje, se llama, más allá de que seas lingüista o no, se llama eh, no para lingüística, sino más bien, eh, ya les voy a decir, se me ha olvidado. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más, mira, se me están borrando las cosas. Sí, todos podemos constatar que cuando hablamos, si bien no es puro bla bla bla, puro verborrea, y pudiera quedar esto en un lugar vano, en el sentido de que no se lleva a cabo nada. Como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Sin embargo, al desarrollar las conferencias, fueron 12 conferencias, aquí estoy haciendo un check-in, allí podemos apreciar la teoría del habla en la medida de que se diferencian, y esto lo podemos apreciar en estas conferencias que se recogen en este libro, estas 12 conferencias de Austin. Enunciados, diferentes tipos de ellos. Está el constatativo, y vamos a hablar más particularmente del performativo, que es también se le suele decir, es el mismo, realizativo. Un enunciado es performativo, está en ese modo cuando se constata o se describe. Pero nada tiene que ver con un acto de realización. El otro más bien tendría que ver con eso, el realizativo es un acto. Este enunciado sirve para hacer cosas. El performativo, y ya vamos a poner algunos ejemplos del segundo, que es el que más vamos a resaltar, ¿no? El realizativo o performativo. Este performativo está sometido a condiciones de acierto, de modo que, dependiendo de un contexto situacional, se termina dando como un hecho fáctico. A lo largo de los estudios nos damos cuenta también de que el estudio que hizo Austin, por supuesto, depende de condiciones que estén dadas para que ocurra. Por ejemplo, cuando yo estoy bautizando un barco, este es un ejemplo que saco de otros que han hablado de esto, incluido Austin, por supuesto. Uno hace un bautismo o estas cinticas, cuando, para ponerlo en términos más comunes, nosotros no estamos bautizando un barco. La mayoría de nosotros lo que hace sí es declaraciones performativas, en el caso de realizativas, cuando por ejemplo en una cintica de estas o cortar una cinta y desplazarse a un sitio porque lo estás inaugurando. Inauguración. Estás declarando que desde este día, tal, como una proclama y un enunciado que termina dándole forma y dándole cabida a un hecho fáctico, una vez más. Y estas categorizaciones, pensando en Immanuel Kant, no son, y es precisamente aquí la novedad, según Austin, no son solamente verbos como para describir. En este caso estaríamos hablando en términos más bien no enunciativos performativos, sino más bien enunciativos constatativos, que son los que sencillamente se dedican a describir. En cambio el otro es como prescripción. Una prescripción es una declaración
fáctica. Ya vamos a ver unos ejemplos, más allá de que ya les mencioné el de inaugurar algo. Cuando nosotros inauguramos algo, estamos poniéndolo en palabras, y esas palabras justamente son el mismo acto de inauguración. Te declaro marido y mujer, es otro ejemplo, y ya vamos a ver más tarde otros. Por eso, esta investigación, esta innovación, y precisamente por eso es inédita en su momento, por supuesto, los pensamientos y estas conferencias que se recogen en este libro de Austin, porque las palabras no son simplemente y nada más para describir, también son para prescribir. Decir algo es hacer algo en muchos casos. Eso quiere decir que esta información de hacer que está impregnada en la palabra que estás diciendo, en la declaración, en el acto locutivo, decir algo, se convierte en hacer algo, en la medida que este acto y locutivo, pero también ilocutivo, que aquí ya estamos empezando a caracterizar otro de los elementos de los que describió Austin. El ilocutivo más bien es decir que estamos haciendo algo. El locutivo es decir algo, es hacer algo, es más directo. El ilocutivo, ya les decía, y lo repito, decir algo que vas a hacer o que estamos haciendo. Y hay uno más que es el perlocutivo, el acto perlocutivo, porque decimos algo, estamos haciendo algo. ¿Sí? Estoy trabajando, mientras estás haciéndolo, ese mismo acto está, por así decirlo, en pleno desarrollo. Reconocer en el acto ilocutivo el acto esencial de la palabra. El acto esencial de la palabra. La palabra tiene una esencia en la medida de que es lo que es. ¿Sí? Por lo tanto, tanto intenta establecer con esta palabra que se recoge como un hecho fonético, fonológico más bien, y que además lo podemos constatar no solamente como descriptivo, sino como una locución que se está prescribiendo, se está haciendo en el momento, ¿sí? O que a partir de ese momento se empezaría a definir de cierta manera, como por ejemplo los declarados marido y mujer, ¿sí? Esto, por supuesto, debe hacerlo una persona que tenga autoridad, que esté investido de autoridad. No puede ser cualquiera que, por ejemplo, llegue y inaugure un barco si no es el autorizado para ello, o que case a dos personas, o que diga lo que diga sin tener una autoridad de por medio. Esto carecería de sentido. Es decir, esto podemos decir que los verbos o los actos ilocutivos, por otro lado, empezando con que la definición ya hecha y lo que Austin nos quería decir, Austin, es que el decir algo estamos, justamente por ese decir algo, haciéndolo algo, ¿sí? Y tiene que ver con la palabra que acabamos de pronunciar, los declaro, marido y mujer. O sea que ya eso en adelante, más allá de un acta escrita, el discurso o la locución hecha se termina empleando como una especie de carga semántica que a la vez va a definir a estas personas en adelante. El caso de Austin y todos sus estudios, que vamos a seguir hablando de ellos a continuación, tienen una interrupción, como les digo, ya al principio les mencioné, muy, yo diría, lamentable, ¿sí? Todo el tiempo la muerte es eso, lamentable, y muy abrupta, porque aunque su sucesor, como les decía, John Searle, va a seguir hablando de ello, me pregunto yo, ¿qué tendría otra cosa? ¿Qué más tenía que decir Austin?
seguramente muchísimo más, pero a los 48 años de vida dijo mucho en estas conferencias que recogieron las personas que asistieron y qué bueno, ¿no? Porque se hubiese muerto con él también eso que dijo, se hubiese desaparecido por completo. Así que las teorías y las formas de pensamiento que alguien pregona, dice, que no se toman tan en serio a lo mejor en el momento, pero que sí pueden trascender, pero gracias también a las personas que escucharon y que tomaron nota. Como por ejemplo, yo aquí he dicho, y es históricamente, de todas maneras, lo podemos ver ya desde el título curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, es que él justamente porque daba esta clase, estos cursos en una universidad que no me acuerdo cuál, pero sus alumnos, que esto es lo más importante que quiero destacar, tomaron notas de estos que estaba ocurriendo en la clase de Ferdinand de Saussure. Y así como nos llegan sus escritos, ¿sí? Habría que ver qué tan genuino es eh, lo que ellos dicen que él dijo y que ahora nosotros repetimos y se ha traducido en quién sabe qué cantidad de idiomas. Así que todo el tiempo nos llega la información de manera directa. Quisiéramos pensar de que es genuino y que de alguna forma está trascendiendo lo que dijo el original. Si es que ese original es el original de verdad o tiene otros precursores o personas previas que hablaron de eso. En el caso de Austin, volvemos a retomar, eh, antes de él había personas que estaban trabajando en esto. Ya les dije que fueron antecesores y más bien influencia, por eso, de Austin. Por ejemplo, Emily Benveniste, si esto se pronuncia así, ya ella había señalado diferentes formas de frases que llevan a distinguir diferentes modalidades de oraciones. Y estas las conocemos al día de hoy, las asertivas, las interrogativas y las que son imperativas. Y Karl Buchner también señala tres funciones del lenguaje. Estamos hablando de personas que habían dicho cosas que fueron precursores de Austin, antes de Austin. ¿Y qué dijo Karl Buchner? Él habló sobre tres funciones del lenguaje: la función de representación, la función de expresión y la llamada o apelación. Así tal cual. La llamada o apelación. Llamada a la conciencia. Vamos a apelar a tu razón, vamos a apelar a los sentimientos. Esto es como un llamado que se está haciendo y se hace a través del lenguaje. Y Roman Jacobson retoma este trabajo renombrando estas funciones, la que ya antes le había hablado de Karl Buchner. Yo siempre confundo esta H con la N, pero es Buchner. Bueno, Buchner dijo esto, ¿no? La llamada representaciones, expresiones y la otra, bueno, sí, claro, representación, expresión y llamada. Y Jacobson, retomando justamente este trabajo de Buchner, él renombra estas funciones del lenguaje como referencial, expresivas y conativas, ¿sí? Las cuales añade las funciones fática, metalingüística y poética, que son características de la lengua. Entonces estamos hablando de la lengua no en cuanto a paralingüística, que está más allá de la lengua, sino como metalingüística. La lengua, el estudio que se hace de la lengua en un reconocimiento de ella misma, como la lengua, a través de la lengua se explica la lengua, ¿sí? En pocas palabras. Esto quiere decir de que la función fática, metalingüística y poética son funciones de la lengua también, además de la referencial, expresiva y conativa, eso dicho por Jacobson. Vemos aquí que son
cuestiones que están muy relacionadas con los actos del habla. Como el habla en sí misma tiene una fuerza y repercusiones en la vida real. No es puro bla bla bla, no es pura, algunos le dicen paja, en la medida de que es frágil y se mueve de aquí para allá, aunque sí es flexible, que tanto pudiera decirse esencial, o más bien como Wenger, que yo hablé de eso hace un poquito en los vídeos anteriores, que le animo a que vea todos los vídeos y al menos pueda compartirlos, eso es muy importante. Pero ya Wenger hablaba de una función de la lengua, si se quiere, también súper interesante, más allá de la cuestión esencial. Él, y así queremos verlo nosotros ahora, evidentemente se ve reflejado en que movible, pero no un movible descontrolado, sin rumbo fijo, sino más bien que en cierto modo se pone tan sólido o tiende a verse como algo definido, y este algo definido, más que llamarlo esencial, ¿sí? Porque puede moverse después de todo, ¿no? Sería más bien algo, eh, ya se me pasó la idea, ¿no? Pero de Wenger, eh, se me fue, pero ya lo voy a retomar. Ya lo voy a escribir aquí un momentico, porque esperemos que esto no se escuche mucho. Un antónimo de esencial. Sí, así lo voy a dejar porque... Muy bien, vamos a ver. Bueno, algo sustancial es lo mismo que esencial, algo primario, algo necesario, intrínseco, inherente, constitutivo. Mira que esto es una cadena infinita de significantes, como Derrida hubiese dicho, ¿no? Pero no estoy sacando la palabra que estoy queriendo buscar en cuestión, ¿sí? Pero bueno, ya me recordaré, no me voy a enfocar en eso ni a distraerme tanto. Lo que sí quería decir era que no está en la palabra, aunque movible y todo, hay algunas que son más así de descripción, y esta descripción por supuesto termina haciendo una comprensión, no vamos a decir un análisis tan exhaustivo, súper exhaustivo, pero al menos sí llega a mejores comprensiones en cuanto a mayor alcance, mayor acercamiento a lo que significa, más allá de el significante. Y una descripción te lleva a usar muchos significantes con el afán, o por lo menos con la intención de llegar al significado del cual no llegas, que es la esencia, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? El significado es la esencia. Y esto de la esencia, ¿qué tanto podemos llegar nosotros? Vamos a hablar ahorita de otro antecesor de Austin, que es Bronislaw Malinowski. Desde una perspectiva etnográfica, él también va a decirnos, desde esta cuestión del lenguaje, el lenguaje como acción, propone la idea de lenguaje-acción, lenguaje-acción. Y esto justamente es lo que tiene que ver con la pragmática, o los actos del habla también, ¿no? Por eso que es un antecesor, este Malinowski. Lenguaje-acción y esencialmente un instrumento para la acción, el lenguaje. Entonces el lenguaje es como una herramienta, un instrumento. Y por último, Ludwig Wittgenstein, él por supuesto es precursor de todas las teorías del acto del habla, porque él, su pensamiento, si queremos
sintetizarlo de cierta manera, tiene que ver con el sentido, es el uso. Entonces el lenguaje va a tener sentido en la medida de que sepas cómo se usa y para qué. Y entonces así empieza a tener mayores niveles de comprensión. Y en ese sentido, una vez más, le puedes dar valor y un aprendizaje significativo alrededor de lo que se está diciendo y por qué se está diciendo y en dónde se está diciendo y el contexto implicado y el uso que se le da. Es decir, nivel pragmático de la lengua destacándose por encima del nivel semántico. Vamos a ver entonces cómo, hablando de del análisis de la lengua, más allá de que el análisis sea exhaustivo, tiene que ver mucho más y ya podemos ver cuando hacemos un acercamiento al objeto y lo vemos como relevante y no separado del sujeto en esta dicotomía o este bimodal lingüístico, significado significante, siempre, o sujeto objeto. Esto siempre, este bipartidismo, más bien emplearlo como un monismo, porque además cuando nosotros intentamos y nos ponemos en el centro como sujeto a la hora de interpretar, y esto de interpretar implica tratar de conocer el objeto, tratar de ver qué le caracteriza, fijarle alguna especie de, según nuestra propia comprensión, lo que se supone es este objeto, nos lleva a pensar en la fenomenología de Husserl, de Edmund Husserl. Y justamente la manera de filosofar en términos de lo que dijo Austin tiene que ver con la fenomenología lingüística, tal cual. ¿Por qué? Porque el análisis de la lengua como tal no es lo que se está buscando, sino como, más bien, una filosofía que trata del mismo lenguaje en cuanto a no hablar del lenguaje y usarlo como herramienta para describir otras cosas, sino como el lenguaje se describe a sí mismo, como el lenguaje en sí mismo refleja que es un fenómeno bastante, en cuanto a sistema, complejo, pero en cuanto a lo que puedes llegar a hacer, a constituir, mediado por el lenguaje, resulta que es algo tácito, que lo implica. Es decir, ya vamos a explicar esto mejor. Estudiar los fenómenos de la misma lengua con la lengua en sí misma, ya les decía, tiene que ver con metalingüística. Su método para analizar el lenguaje se basa en eso de la metalingüística, el tanteo. Él no lo llamó así, pero vamos a llamarlo más bien fenomenología lingüística. Así que su tanteo y minuciosidad y esta preocupación por los detalles de Austin, que se pueden percibir en sus estudios, en sus conferencias, en su libro, que más tarde recogieron, postula que observar el lenguaje, desconfiar de él también al mismo tiempo, desconfigurarlo, o como decía Derrida, de cierta manera también, no implica destruirlo, sino más bien deconstruirlo, incluso desbaratarlo, y esto todo con el fin de comprenderlo. Por eso el analista debe imaginar situaciones nuevas, inéditas. Cuando sean extrañas estas situaciones, entonces va más allá de lo trivial. Estas cuestiones extrañas deben también discutirse y las posibilidades que puedan ocurrir si se emplean de una otra forma. Estas enunciaciones que se hacen tienen repercusiones y en cuanto a totalidad también están implicadas. Son detalles que no se le pasaron por alto
o por lo menos en un intento de hacer un análisis lo más exhaustivo posible, es justamente el método de Austin. Entonces, ¿cómo hacer cosas con palabras? Vamos a irnos a esto para no alargar esto más y, y tratar de que esto no quede tan largo. Estoy tratando de que los vídeos queden de 30 minutos por ahí. Bueno, en resumidas, en resumidas. En estas 12 conferencias, mire lo que recoge y lo interesante que va a ser decirlo uno por uno para ver cuáles son las cuestiones inéditas que nos lleva a pensar de que Austin tiene muchas cosas buenas que decirnos y el libro justamente que lleva ese título, cómo hacer cosas con lenguaje o con la lengua, lo revela, o con las palabras, cómo hacer cosas con las palabras. En su primera conferencia, aquí me estoy variando de mis notas, él habla de las afirmaciones o categorías gramaticales que afirman que son demasiado amplias y pseudoafirmaciones también, porque Austin concluye que los filósofos consideran con frecuencia que muchas expresiones que aparecen en un mismo enunciado o bien no son fundamentadas en absoluto para registrar o suministrar alguna información directa acerca de los hechos. O sea que las palabras no describen totalmente los hechos, aunque es un intento bastante osado. ¿Sí? Tiene el propósito no solo de describir, sino que en ocasiones diferenciar. Estos enunciados pueden ser, ya les decía, más parecidos a los constatativos porque están describiendo, están tratando de interpretar el hecho. Y los performativos ya tendrían que ver más con el asunto que les decía de el acto del habla en cuanto a pragmática. El hecho performativo es lo realizativo. Los enunciados constatativos califican los enunciados que no son verdaderos, que son solo verdaderos o falsos. ¿Sí? No. Sin que hagan algo. No necesariamente tienes que comprobar nada de eso. Al contrario, los enunciados performativos no son ni ciertos ni falsos. Las expresiones no son tampoco un sentido aplastantemente comprobado, sino más bien pretenden hacer algo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con apostar, tiene que ver con casarse. Son algunos ejemplos que ya he puesto, ¿no? Bueno, vamos a definir un poco apostar. Apostar es cuando tú dices, voy a esto, y en ese mismo momento eso se está practicando. Se necesita a menudo recurrir a añadidos de la propia palabra. Esto se llama contexto situacional. El contexto situacional también va a hacer que sea obvio lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si vas a inaugurar un negocio, un sitio, un comercio, un libro, eso se tiene que dar en el momento, in situ. Y eso va a decir mucho de qué se trata, ¿no? Y no hace falta mayores descripciones más allá de lo que está ocurriendo en el mismo acto, en el momento. Cuando alguna circunstancia, y aquí vamos a tocar la segunda conferencia, están ausentes, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, el enunciado, yo os declaro marido y mujer. Este enunciado es pronunciado por cualquier persona, ya deja de ser valioso por el alcalde, por una autoridad que está conferida, investida para hacer tal cosa, como una reina o un rey que declara a una persona, lo hace sir y lo embiste de una gloria porque ya eres una persona que tiene autoridad para darla. Entonces desde ese momento empieza a verse como algo relevante, algo que está tenido
en cuenta como un acto velable en la medida de que tiene un poder conferido. Ahí vemos, y Foucault más tarde lo va a desarrollar mejor, lo desarrolla muchísimo mejor, que el habla, el lenguaje encierra intenciones y en estas intenciones el poder sí que cuenta. El enunciado performativo no se vuelve falso, simplemente el acto pretendido no se ha producido. ¿Sí? Es decir, yo tengo una declaración que es decir, en este enunciado envuelto está lo que pretendo hacer, que todavía no lo he hecho, pero que es como una promesa, digamos, este enunciado revela una intención y que puedo llevarla a cabo. No es que sea mentira, es que no se ha producido. Puede también haber sido cumplido de mala fe. Por ejemplo, si la persona que se casa dice, sí quiero, pero en el interior no quiere. O por haber prometido algo que en su intención no está de ninguna manera unido con esta palabra. No sé si me explico. Yo digo, ok, prometo hacer esto y lo otro, pero me están quebrantando en mi conciencia o, por ejemplo, yo lo estoy diciendo a una conveniencia, pero que en realidad no tengo ninguna intención de practicar lo que estoy diciendo. Entonces, estas palabras allí son de mala fe. Cuando la acción cumplida por el enunciado performativo llega a un buen término, es decir, se cumple, se llama afortunado. Afortunado porque se cumple lo que dijiste. Yo puedo hacer un decreto, un político, una persona dice, declaro que aquí no hay más enfermo, no hay más analfabeta, pero si eso no está viéndose en la práctica, eso es mentira. Es afortunado cuando es el caso, ¿sí? Desafortunado sería, y justamente eso es lo que dijo Austin, cuando no se cumple. Esos conceptos de enunciado performativo y afortunado o desafortunado se oponen a los enunciados constatativos, que son verdaderos o falsos, porque hay como una especie de pausa para ver si se cumple o no, y una vez que el tiempo diga si tenía o no razón, si cumplí mi palabra o no, sería ahora no sí o no, sino afortunado o desafortunado. Si al decir esto como un decreto, yo me pongo a trabajar para que entonces empiece a hacerse realidad. Es decir, esto se parece, y por eso que estoy pensando aquí mientras hablo, a cuando yo declaro alguna profecía autocumplida, ¿sí? Por eso la programación neurolingüística, aunque parezca pseudociencia, sí tiene mucho que ver, porque yo puedo decir algo con el efecto Pigmalión y luego este algo cumplirlo, o para mal o para bien, ¿no? Si yo le digo a una persona bruto, 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 usted sí es bruto, usted sí es bruto, esta persona al final se lo estará creyendo. O si yo mismo me pongo en ese papel diciendo cosas de mí, pensándolas o argumentando que me van a llevar bueno, a creerme eso, ¿no? Si son negativas, por supuesto, me van a perjudicar. En la práctica voy a creerme tal cosa y probablemente termine asumiéndolo como un decreto. Entonces, cuando nosotros provocamos situaciones y que estas situaciones se realizan, una vez que se profieren o se hacen enunciados de ellas y se llevan al acto, esto se llama infortunios. Todas las circunstancias que provocan la no realización de los actos se llama infortunios, porque hubo buena intención pero no se logró, ¿sí? No es que lo dije pero nunca tuve la intención, o lo dije con la intención de cumplirlo realmente,
y al final se cumplió, o lo dije y aunque tuve toda la intención de lograrlo, no se logró, pero ya no es porque yo no trabajé lo suficiente, entonces esto es un infortunio. Austin los califica según las condiciones de cuya vulneración corresponden. ¿Sí? Ya lo que les decía. La tercera y cuarta conferencia, llegando a este punto, Austin se da cuenta de que los enunciados constatativos dependen también de circunstancias y a menudo son las mismas que para los performativos. ¿Sí? Entonces, hay circunstancias que rodean porque estos criterios que se diferencian entre constatativos de los performativos, es decir, lo que se puede escribir y lo que realmente es hacer, que es lo performativo, lo ejecutable, va a depender de circunstancias, de las circunstancias. Y la quinta conferencia ahí selecciona los criterios gramaticales. Allí esto tendría mucho más que ver con lo reducible y expansible o analizable, de modo que tal obtuviera una forma de la primera persona del singular, del presente, del indicativo en la voz activa gramatical. ¿Qué es esto? ¿Sí? Las expresiones que se hacen y que yo puedo hacer gramaticalmente, expresándola en un enunciado, va a tener mucho que ver al final con qué tan contundente sea mi declaración, ¿sí? La forma. Estuviera una forma primera persona del singular, yo los declaro, ¿sí? Yo estoy diciendo. Entonces es más bien como posesivo. Estas son mis cosas, yo. Entonces, otra vez encierra la idea de poder. Una forma, primera persona del singular, del presente, del indicativo en la voz activa. ¿Sí? Yo estoy diciendo hoy tal cosa, yo estoy expresando, y tiene que ver mucho, como podemos ver, esto que es gramatical, pero también se puede apreciar allí en esta denotación. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Lo que es denotativo es algo que puede ser deísta, ¿sí? Y esto es un imperativo categorial, pero va más allá de lo connotativo, porque lo connotativo es más amplio, más descriptivo. Ya, la sexta y séptima conferencia, Austin va a decirnos que las categorías de los constatativos es muy amplia y que a pesar de su intento de diferenciarlos, muchos enunciados son constatativos y performativos a la vez, dependiendo de las circunstancias, una vez más. Si hay criterios gramaticales o no, tampoco hay pruebas infalibles de que lo sea, que permitan diferenciar, no las hay. De esto se da cuenta Austin. Hay que comenzar de nuevo, replantearse el asunto, considerar un modo más general en sentido de lo que se dice, de lo que se puede decir, de lo que se cumple, de lo que se dice de forma declarativa, pero también de forma descriptiva. Estas mismas palabras van a funcionar para describir, no solamente para prescribir. O sea que va a tener sentido en la medida de que puedas apreciar el momentum y las circunstancias que se dan, el espacio y el tiempo en la que se están declarando, y la intención de la persona que lo dice y si está o no autorizado para ello. Entonces, en la octava conferencia, el planteamiento anterior se resuelve. Austin va a hacerlo en tres categorías: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo, que ya les mencioné. Después de haber presentado estos tres actos del habla, en esta conferencia, que es la octava, Austin resume la diferencia entre actos locutivos
ilocutivos y perlocutivos. De modo similar podemos distinguir actos locucionarios. Dijo que el acto ilocucionario sostuvo que, y el acto perlocucionario me convenció de que. Entonces, como le decía, Austin lo que hace es fragmentar y se va en los detalles y todo se va ampliando cada vez más. El acto locutivo posee una significación, el ilocutivo da un valor de hecho o al hecho, al decir algo, y el perlocutivo lo que hace es permitir obtener algunos efectos gracias al enunciado. En la novena conferencia subraya la necesidad de distinguir el acto ilocutivo al decir tal cosa lo estaba previniendo del acto perlocutivo. Vamos a ver qué es esto. Porque dije tal cosa, lo convencí, o lo sorprendí, o lo contuve. O sea, depende de lo que digas, va a generar una reacción. Entonces examina las consecuencias de los actos. Yo digo algo, esto va a tener una reacción, una acción, una reacción. Y deduce que la diferencia esencial existe entre ellos, entre estos actos, lo que lo va a diferenciar es que el acto ilocutivo es un acto convencional, mientras que el acto perlocutivo no lo es. Por ello hace la distinción entre lo que se puede decir, lo que se puede definir, dónde empieza y dónde acaba las convenciones sociales de lo que la gente entiende cuando yo digo esto. Entonces ya hay una especie de norma tácita de lo que esta palabra implica y la fuerza que tiene cuando la digo va a generar unas reacciones que tienen más que ver con las convenciones sociales. Y en la 10ª conferencia, ahí tiene en cuenta dos fórmulas lingüísticas. Al decir X estaba haciendo Y, o hice Y, que corresponde a los actos ilocutivos, y porque dije X hice Y, o estaba haciendo Y, que corresponde a los actos perlocutivos. Aunque entre este es como un texto, no es suficiente para distinguir todavía la diferencia de estos dos actos, el perlocutivo, el locutivo y sí, cómo corresponden unos y otros, aunque no es suficiente para distinguir unas cosas de otras. La 11ª conferencia, llegando a este punto, se encuentra confrontando el problema de la distinción inicial entre los enunciados constatativos y los performativos, que no son válidas ya, porque el uno y el otro no tienen en cuenta el acto lingüístico total. Y la 12ª conferencia acaba por establecer una taxonomía de los diferentes valores que pueden adoptar los verbos. Un acto ilocutivo, por ejemplo, judicativos, absolver, condenar, estos también son ejemplos. Te condeno, te absuelvo de tus pecados, o decreto como los presidentes que dan los indultos. Entonces, cuando él dice esto, ya tiene consecuencias inmediatas, justamente actos del habla. Lo que se puede hacer con las palabras, ¿sí? Los compromisorios, prometer, hacer votos, y los ejercitativos, declarar, mandar, como el ejecutivo. El ejecutivo nacional, porque él ejecuta lo que él diga, se cumple. Los comportativos, disculparse, agradecer. Los expositivos, afirmar, negar. Y también va a subrayar que no está totalmente satisfecho con esta taxonomía de las anteriores, aunque Austin también considera que hay más cosas que decir más allá de estas categorías y no siguió desarrollando más nada porque se murió. Esto fue en la 12ª conferencia. John Searle va a desarrollar un poco más en su libro
Expression admiring student in the entirety of Speech Act. Pero bueno, de eso lo podemos ver después. Quedémonos con la idea de que los actos del habla, cuando nosotros hablamos, nosotros no siempre estamos diciendo cosas por decirlas, sino que tenemos la firme intención de hacerlas, ¿sí? Es probable de que no sea el caso, es probable de que en el camino no podamos hacer tal cosa por razones de que no se cumplió, y entonces es un acto desafortunado. Un acto afortunado es cuando hay una correspondencia entre lo que decimos y al final se lleva a cabo. Y uno que sería más bien no solamente desafortunado por infortunio, sino desafortunado porque jamás tuve la intención de llevar a cabo tal cosa y lo dije justamente con la intención de no llevarlo a cabo. Es decir, yo digo, ¿quieres a esta persona? Yo digo sí, pero en realidad no. O yo digo sí y es verdad. O yo digo sí, pero en el camino hay tropiezos y me llevan a que las cosas se tornen distintas. O sea, tiene que ver con cómo se desarrollan las cosas con el tiempo también. Esto es así. Entonces, es interesante, ¿no? Porque justamente nosotros hablamos y cada vez que hablamos, uno pudiera dar por sentado de que, bueno, nada, lo que yo digo no tiene ningún peso y va a tener peso en la medida de que yo sea una autoridad. Una persona que hable cosas y no sepa lo que está diciendo, no sea una autoridad, y sobre todo en esta época de las redes sociales donde la gente tiene muchas cosas que decir, pero serán ellos una autoridad, su vida corresponderá a lo que están diciendo. ¿Qué tanto yo le debo prestar atención a esto o tomármelo tan en serio, después de todo? Yo he analizado lo suficientemente esta cuestión o este planteamiento, me aplica, le aplicó a otro, pero me aplica, mi situación es la misma. Si yo declaro algo en mis pensamientos como una especie de imperativo o un enunciado, este enunciado que me está indicando que yo debo comprometerme con una acción, debo pensarlo tanto usando, qué sé yo, un acto deliberado que debo reflexionar o un acto intuitivo que debo practicarlo inmediatamente. Esto me recuerda el sistema 1 y el sistema 2 de Daniel Kahneman, ¿sí? Pensar rápido o pensar lento, ¿qué es lo que toca hacer? Este enunciado me está diciendo, cuidado, perro bravo, ok, ¿qué voy a hacer? Bueno, vete de allí o justamente te está remitiendo una acción. Por eso es que es interesante esto, es una temática demasiado amplia y que podemos seguir desarrollando en otro momento. ¿Qué tan esencial es? Y aquí me estoy acordando la palabra que les debo, que me quedé pegado allí, de Wenger, ¿no? Algo es esencial en la medida que yo lo conozco suficientemente y me quedo con eso y capturo la esencia. Supuestamente hago más que una captura de esencia per se, sería más bien, como yo lo dije en aquel momento, yo creo que sí lo dije, claro, cuando hablaba de este tema, del mito de los dados, ahí yo hablaba de eso, ¿sí? Y más que eso, más que eso, más que eso, y yo hablé de este ensayo, aunque no fue tanto aquí en el mito de los dados, aquí también hablé de Weininger o Weininger, pero fue en el 129, ¿no? En el 129. En el 129 cuando hablé de el dato. Ahí sí hablé de eso. Ahí sí hablé de eso, ¿no? Y aquí estoy buscando la palabrita, ¿no? De la prevención. Cuando yo capturo algo. Estoy aquí haciendo un checking. Ok. Ok, cuando yo capturo algo, ¿es la esencia de la que estoy capturando?
o más bien este acto es provisional. De pronto hay muchas cosas que se me pueden escapar y en el camino termina yo definiendo esto en la medida que lo relaciono, lo confirmo o tengo que hacer una revisión de eso, ¿no? Bueno, aquí me puedo seguir explayando más y hablando, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí porque esto puede ser demasiado largo. Ya después me recordaré la palabrita de que les mencioné la vez pasada, ¿no? Sí, aquí no voy a buscar más nada porque me voy a enredar. Lo voy a dejar hasta aquí, señores. Chao, chao.